¿Qué es la reivindicación? Se puede definir como el instrumento típico de protección a la propiedad de todo tipo de bienes, ya sean estos muebles o inmuebles, donde el reivindicante va a invocar su condición de dueño para poder obtener o recuperar dicha posesión que le corresponde o de la que ha sido privado. Este mismo va a fundar la acción en su derecho a la propiedad, donde lo que reclama no es la propiedad, sino la posesión de dicho bien. Según Carlos Sánchez, nos dice que es el mecanismo de tutela de la propiedad que permite al propietario la recuperación de un bien suyo que esté en posesión de un tercero, siempre y cuando éste no tenga algún derecho real o personal oponible a aquel. Pasando a los requisitos, el actor debe probar la propiedad del bien. El demandado no debe ostentar ningún derecho que le permita mantener la posesión del bien. El demandado debe hallarse. Eh, y por último, debe identificar el objeto litigioso. Eh, en sus aspectos legales pues, vamos a tener estos tres conceptos, que es uno, que le ejercita el propietario que no tiene posesión del bien, que esté destinado a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. Y por último, que el bien esté poseído por otro y que no sea su dueño. Pasando al primer punto, podemos ver que la acción de reivindicación corresponde exclusivamente al propietario de bienes muebles como inmuebles, tanto al propietario exclusivo como al copropietario, como lo dice el artículo 979 de nuestro Código Civil. Nace del derecho de la propiedad, pero cuyos efectos van a recaer en la posesión del bien. Pasando al segundo punto, podemos ver que se funda en el derecho a la propiedad, que concede el ius possendi, es decir, el derecho a la posesión en el artículo 923 de nuestro Código Civil. Este derecho a la posesión se reclama en la acción reivindicatoria, donde el propietario podrá ejercer la acción reivindicatoria en cualquier momento. Según el artículo 927 del Código Civil, la hace imprescriptible salvo que el poseedor haya ganado la posesión. Y pasando al último punto, podemos ver que el bien en litis debe estar bajo la posesión de otra persona ajena al propietario, ni que tenga título legítimo para la posesión. Si el poseedor fuese el dueño, esta acción será improcedente y el actor estará condenado a pagar las costas de este juicio. Si el poseedor tiene título legítimo de la posesión como el arrendamiento, usufructo, uso, habitación, etc., tampoco podrá ser procedente si el propietario habría cedido su derecho a la posesión en favor del poseedor, que presentaría así un título legítimo de posesión oponible a la pretensión de reivindicación. Bienes reivindicables. Son irreivindicables los bienes muebles adquiridos como propietario con buena fe y a título oneroso, aunque el transferente carezca de derecho para enajenarlos. La adquisición a título gratuito hace reivindicable el bien, dado que no se produciría disminución en el patrimonio del adquiriente. Además, los bienes reivindicables, dentro de ellos están los inmuebles, inscritos o no inscritos, que deben estar en el registro de la propiedad del inmueble. La reivindicación procederá solamente si el derecho del reivindicante está inscrito con anterioridad al demandado.
Si fuesen inmuebles no inscritos, procederá la acción reivindicatoria en cualquier circunstancia, debiendo anotarse previamente la demanda, tal cual lo dispone el artículo 219 en su inciso 7 del Código Civil. Los muebles inscritos en los registros de muebles de bienes muebles, los artículos 2043 y 2044 del Código Civil son inscribible en el registro de bienes muebles identificables. Esto quiere decir que aquellos por sus caracteres naturales o adquiridos sean susceptibles o de ser individualizados. La individualización ha de ser para poder identificarlos en cualquier momento y consiguientemente los hace susceptibles a la reivindicación. También están los bienes no reivindicables, que son los bienes adquiridos como propietario con buena fe y a título oneroso. Aunque la transferencia carezca de derecho para enajenarlos, la adquisición a título se hace reivindicando el bien. Será irreivindicable el dinero con el que se compre las mercaderías en los almacenes abiertos al público. Esto quiere decir que el dinero irreivindicable no solamente es porque un bien fungible por excelencia, sino porque desde un aspecto es preciso asegurar que las operaciones de compraventa mercantil funcionan. Los títulos de valores adquiridos de buena fe, si el título de valor adquirido de conformidad con las normas que regulan sus características de la reivindicación. Es una acción real. La dirige el propietario contra cualquier tercero que se encuentre en posesión propiamente del bien. Y como uno de los requisitos, tengo que acreditar la titularidad del bien. Y esa es una diferencia radical e importante que se tiene que tomar para no irse a un interdictorio o un desalojo. Si el propietario tiene derecho a usar y a disfrutar del bien que nos dice, según el artículo 923, entonces la acción reivindicatoria pretende, busca y logra lo que es restablecer ese derecho. En consecuencia, tiene por finalidad la protección de la propiedad. Es una acción declarativa y de condena. Es declarativa en razón que el juez concluye con una comprobación jurídica de titularidad que elimina el conflicto de intereses que había entre partes. Es de condena porque el poseedor vencido deberá ser despojado legítimamente para efectos de que el propietario vencedor inicie el disfrute directo del bien que estaba poseyendo la parte vencida. Remedio procesal de carácter plenario o petitorio. Su efecto consistirá no solo en obtener la cosa juzgada, sino también en la constitución de un derecho, o la condena a la reparación o ejecución procesal forzada. Se trata de un proceso contradictorio, con un largo debate que concluye mediante una decisión de autoridad de cosa juzgada. Es imprescriptible. Implica que la ausencia en su reclamación no extingue el derecho. Una cosa distinta es que los hechos jurídicos sobrevenidos puedan extinguirla, como la usurpación, la posesión del tercero sin interrupción o el abandono, la falta de posesión o vinculación de la cosa. Bueno, en el video nos habla sobre al no extinguirse la propiedad por el no uso, la acción reivindicatoria es imprescriptible, porque se basa y fundamenta en el derecho de propiedad, pero sus efectos recaen en las posesiones del bien. Los efectos de la reivindicación. Primeramente, uno de los efectos es restituir los frutos de su valor si el poseedor fue de mala fe.
En el artículo 910 del Código Civil establece que el poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y si no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o que debió percibir. Restitución de los incrementos que haya recibido el bien durante la posesión del demandado, si se trata de un incremento natural. La indemnización de los perjuicios ocasionados con la posesión o detención indebida del bien. Y por último, lo que es el parte vencida deberá pagar las costas y costos del juicio de reivindicación. El mejor derecho a la propiedad. Cuando hablamos del mejor derecho a la propiedad, nos referimos a aquellos casos en los que dos partes disputan la titularidad de un mismo derecho bien, alegando cada una de ellas, por diversas razones, tener un mejor derecho a la propiedad que la otra. Sin embargo, debemos aclarar que en estricto no puede haber un derecho de propiedad de otro, ya que ello implicaría la copropiedad sobre un bien, sino un único derecho de propiedad que el juez deberá aclarar en base a las pruebas que las partes esgriman en defensa de su pretensión. Para determinar la preferencia, el artículo 1135 del Código Civil prevé una serie de reglas en razón de tres supuestos concretos. 1. Si hay derecho inscrito sobre el inmueble, se prefiere el acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. 2. En defecto de inscripción, se prefiere el acreedor que tenga documento fecha cierta más antigua. 3. En defecto a la inscripción de documento de fecha cierta, se prefiere a quien tenga el título de fecha más antigua. Casos donde se presenta la discusión del mejor derecho a la propiedad. 1. La acción reivindicadora. Debido a que es válido en el marco de un proceso de reivindicación discutirse y evaluarse el mejor derecho a la propiedad, es que abordamos el contenido de la acción reivindicadora, estipulado en el artículo 927, acción reivindicadora. La acción reivindicadora es imprescriptible, no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Entendemos por la reivindicación a aquella acción imprescriptible interpuesta, como lo señala en doctrina, por el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, quien usando posee el bien o ejerce alguno de los atributos de defensa de derecho de propiedad como uso y disfrute, sin causa jurídica alguna injustificable. La concurrencia de acreedores sobre un bien inmueble. Artículo 1135. Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere el acreedor de buena fe, cuyo título, primeramente o en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior, se prefiere a este con titularidad conste el documento de fecha cierta más antigua. Este artículo es propio del derecho de obligaciones y se presenta los siguientes elementos: la existencia de un bien inmueble, la existencia de un deudor, la existencia de dos o más acreedores, el que el deudor se haya obligado a entregar el bien a dos o más acreedores. De configurarse la concurrencia de acreedores, es preferible al acreedor de buena fe cuyo título no ha sido primeramente inscrito, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior, al acreedor cuyo título conste en el documento de fecha